Hola Sagitario, bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el tarot de Carle, 2 al 8 de agosto. ¿Cómo están? Viene por ahí el portal del león y de eso les voy a estar hablando. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que hacemos acá. Por cierto, te estoy dejando en la cajita de la descripción un canal de Telegram para que estemos más cerquita, para que estemos más unidos, para que tengamos espacios inclusive hasta de interacción. Así que si tienes Telegram, suscríbete también a ese canal que voy a estar implementando cositas allá. Tu palabra clave esta semana, mi Sagitario querido, es imaginación. Imaginación. Todo empieza ahí. Toda la vida, Sagitario, de lo que hacemos, de lo que queremos, de lo que logramos, empieza en nuestra imaginación. Esto a veces son cosas muy buenas, porque si te imaginas cosas buenas, pasan cosas buenas, pero a veces también cosas malas, porque si te imaginas cosas malas, pueden pasar cosas malas. Tu número de acompañamiento, esto es para Sagitario Sol Ascendente, es el número 46, armonía doméstica. Hay que estar bien en casa, en paz en casa, armonizar inclusive la casa. Si te gustan los inciensos, puedes pasar un incienso de lavanda. Los inciensos de lavanda armonizan muy bien las energías del hogar. Vamos a ver acá qué te dicen las cartas de la semana. ¿Qué va a pasar esta semana en la vida de Sagitario? Bueno, acá te están diciendo que no seas impulsivo con tus palabras esta semana. Tú vas a tener una conversación esta semana por algo que te va a hacer molestar o te van a hacer molestar y tú vas a ir a buscar la manera de aclarar la situación. Cuando lo hagas, enfríate la cabeza primero, no te vayas impulsivamente, porque si lo haces de manera impulsiva, puedes tener problemas con la otra persona. Y en vez de resolver, se va a complicar más la situación. Tienes que tomar una decisión con respecto al hogar, armonía doméstica. Tomar decisiones con respecto al hogar, tomar decisiones con respecto a una casa, tomar decisiones con respecto a un entorno que ya no puedes seguir postergando, ya no puedes seguir esperando para tomar esta decisión. Las cartas te están diciendo que hay como una negatividad con respecto a algo, hay un pensamiento negativo que hay que trabajarlo y lo vas a trabajar a través de la intuición y a través de la voz interna. Escucha con honestidad qué es lo que tú realmente quieres y muévete hacia eso, sin impulso, pero con decisión, con valentía. No se trata de agarrar y vender todo e irte a otro lugar. Se trata de escuchar tu corazón y decir, ok, lo que yo realmente quiero es esto, y empiezo a tomar decisiones y te empiezas a mover es hacia eso, ¿ok? Así que no tengas miedo ni de expresar tus deseos, ni de trabajar por cumplirlos esta semana, porque lo que sí es cierto es que hay una puerta que se va a abrir para ayudarte a acercarte hacia eso que tú realmente quieres. Lidérate tú, lidera tu vida. Tu salud, el sol, salud, cero problemas. Al contrario, esta es una semana muy buena si quieres empezar alguna actividad física, si quieres empezar a hacer algo diferente, es una semana muy buena para eso. Semana de buena salud y de recuperaciones además. El dinero, la suma sacerdotisa te dice, no te preocupes más por dinero. El dinero va a llegar, el dinero está llegando a tu vida. El dinero va a ti, el dinero viene, no te preocupes más por eso. De hecho, te deberían llegar unos pagos para poder soltar una preocupación. Si estás buscando trabajo con esta carta, esta semana consigues. Esta es una carta de concretar el deseo, de concretar lo que se quiere. Así que tranquilo, Sagitario, porque en temas laborales tú deberías conseguir trabajo esta semana. Trabajadores y emprendedores, tengan mucho cuidado, esto sí, con lo que dicen, ¿ok? No cuentes tu idea, no cuentes tu proyecto, porque te lo pueden robar. Tienes que cuidar mucho, indistintamente, si eres un trabajador de dependencia o si eres un emprendedor, por favor, cuida mucho esta semana lo que es tu propiedad intelectual. En el trabajo, tú puedes agarrar a un compañero y decirle, oye, estaba pensando hablar con el jefe y decirle que sería buena idea cambiar este proceso. Y viene tu compañero y se te adelanta. ¿Y tú qué? Pero si eso te lo dije yo. Y tu compañero te dice, no, tú no me dijiste nada.
y quedas tú por fuera como la guayabera. Y lo mismo, y sobre todo más serio, si eres un emprendedor. Concreta tu idea tú, no se la estés contando a nadie. Vamos a ver acá, el amor de Sagitario es el sumo sacerdote, que es la carta que habla de los que están en pareja, respetar la igualdad de la pareja, respetar la comunicación de la pareja, respetar que ustedes están al mismo nivel, que no hay jerarquía, que no es que haya alguien que sea más o menos dentro de la pareja. Ambos son iguales, ambos tienen los mismos derechos, ambos tienen los mismos deberes y por lo tanto, desde la igualdad, desde lo par, que significa pareja, avanzar y lograr una armonía doméstica, una armonía en la casa. Los solteros se ven conociendo a alguien que puede ser, y tengan cuidado, hechoncito, tener como sentirse un poquito superior. No pareciera que les convenga mucho esa persona. O si ya están saliendo con alguien que habla mucho y siempre habla de sus logros, pero no es de vamos a compartirlo, sino de mira lo que yo estoy haciendo, hey, mírame. A lo mejor no les conviene tanto a esta persona. Tengan cuidado, no sean impulsivos, pero tengan cuidado. El anclaje ver con dinero, porque a ustedes les llega dinero inesperado esta semana, así que el dinero viene a mí desde todas las fuentes. Escríbanlo así, el dinero viene a mí desde todas las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Conocidas, desconocidas, inesperadas, esperadas. Pero lo cortamos ahí, el dinero viene a mí desde todas las fuentes. Recuerda darle me gusta al video, vamos a ver qué te dice tu arcángel de la semana. Compártelo, Sagitario, con quien tú quieras. Pon el playlist en donde tú quieras para que lo puedan ver otras personas. Ahora me tiene loca la tirita del vestido. Gabriel te dice, la prosperidad se eleva con planes sabios. Es decir, viene dinero esta semana. Es momento de tomar el siguiente paso. Los planes optimistas resultarán como esperas. Amén al arcángel Gabriel. Esa carta nunca había salido, que yo sepa, que yo recuerde. Miren, este mazo de cartas es súper grueso. Y esa carta creo que no había salido casi, te salió a ti. Te dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Tarot Carta.